Bien, pues buenas tardes. Vamos a retomar los trabajos de este 11º Seminario Internacional de Estudios Cruzados sobre la modernidad, dedicado a Jean-Luc Nancy en homenaje a su memoria. Comenzamos el tercero y último día de este simposio con la presentación del libro El sentido y lo humano del doctor Salvador Vega Valladares, ¿no? Que es un libro que está saliendo de la imprenta, que muy pronto va a estar pues en el comercio, que muy pronto va a poder ser adquirido, y que quisimos aprovechar la ocasión de este simposio también para marcar esta otra forma de homenaje, que es este nivel de estudio, ¿no? O sea, es muy importante el discutir a un autor en ponencias, en conferencias, en artículos, estudiarlo a largo plazo, en un trabajo de investigación de largo aliento, pues está a otro nivel, y este muy arduo trabajo lo ha emprendido el doctor Salvador Vega Valladares, y ha tenido la entereza, la fuerza de voluntad, ¿no? De transformarlo. Eso tendríamos que hacerlo todos los que hacemos tesis, ¿no? De hecho, es una de las expectativas del CONACYT, y hace bien al tener esta expectativa, creo yo, ¿no? Transformar este trabajo científico en un trabajo público, no solamente en un trabajo académico de una determinada academia, sino en un trabajo público, en un libro, ¿no? Entonces, entre la tesis de doctorado y el libro, pues hay todavía una transformación de ese trabajo. Entonces, otro nivel, otro punto de llegada, y diría Nancy, otro punto de arranque de este libro, pues muy, muy completo, ¿no? Que creo que, bueno, con la premura y con el poco tiempo de su aparición, y con el poco tiempo que tenemos para presentarlo, yo lo que querría hacer, puesto que el autor me hizo el honor de invitarme a hacerle un prólogo, pues sería leerles este prólogo y después entrar en diálogo con el autor unos momentos, ¿no? Dice así, como para los peces el agua, para nosotros el logos, la racionalidad, la comunidad, animal que vive en y del sentido, eso es lo que ciertamente somos. Tal vez no sin resto o a nivel de la identidad perfecta o de la doble implicación, para decirlo con los de la otra vertiente dominante de la filosofía contemporánea, pero desde luego sí en muy, muy buena medida. Y para constatarlo, para darnos cuenta de hasta qué punto, para ser de veras lo que somos, necesitamos no andar del todo ayunos de sentido, basta con que intentemos salir o con que nos dejemos expulsar de esas aguas fuera de las cuales no podemos, o a veces ni siquiera queremos, respirar. La sesión de ayer en la tarde, ustedes lo recordarán, terminó con la evocación de esos altos índices de suicidio que caracterizan a las sociedades desarrolladas, ¿no? Y que en su alto nivel de desarrollo, la sociedad en torno, la sociedad queretana y de este triángulo globalizado, de esta región centro del país, desgraciadamente está alcanzando, ¿no? Regreso a la lectura. Se suele contar en las cátedras de historia de la filosofía que el logos filosófico venció a los mitos ancestrales y los desplazó. Pero si nos fijamos bien, la filosofía surgió no tanto contra ellos cuanto en su relevo, y abocada desde luego a la acuciante tarea del sentido. Heráclito, que no lo hallaba ya en los ritos ni en los mitos de su pueblo, buscó el sentido en ese logos que quiere y no quiere que lo llamen con el nombre de Zeus. Genófanes lo elevó por encima de los tribalismos y lo proyectó a lo lejos en la investigación,
de la que Sócrates fue asimismo un practicante muy tenaz. Platón, por su parte, como el propio Parménides, fue un gran forjador de mitos filosóficos y un incansable buscador entonces del sentido. E incansables buscadores del sentido van a ser a su manera un San Justino, un San Clemente, un San Agustín, un Boecio, un San Anselmo, un San Buenaventura, un Dante, un Santo Tomás. Toda la teología filosofante que dirá Hegel fue y es la rigurosa interpretación de una historia o un relato dador de sentido, con el que de ese modo ha colaborado y colabora lo mejor del pensamiento filosófico desde hace ya más de 2 milenios. Occidente, empero, en su relevo de la cristiandad, el Occidente humanista e ilustrado, ha radicalizado entre Bacon y Habermas o Fukuyama lo que bien podría llamarse el mito de la razón, y lo ha hecho rebajando concienzudamente al cristianismo a la categoría de mera religión entre las religiones, y haciendo de él su hombre de paja o su rival a modo, y el villano o el elemento o el factor oculto o silenciado sobre todo, de su gran relato o de su relato fundador y dador o prometedor, que prometer siempre cuesta menos, de sentido. Y ese gran relato racional es el que, en sus distintas versiones, se ha venido abajo ya más de una vez, más trágica que estrepitosamente, y el que se viene abajo ahora mismo, otra vez, en su otrora triunfalista versión liberal y democrática, en una época que para Nancy ha sido, en consecuencia, no sólo la de los naufragios de tal o cual versión del sentido filosófico, sino la de su fin en cuanto tal, la época de un final de ese sentido presuntamente solo racional y postcristiano, que de nueva cuenta urge a la filosofía, a la verdadera, y al cristianismo, al verdadero cristianismo también. Y eso, desde luego, nos concierne en México, en España y en toda Iberoamérica, o en toda esta cristiandad menor que ha sido o es la hispanidad, en sumo grado. Aunque insisto en que no del mismo modo en nuestros arrabales que en los centros de esa civilización que ha salido, eso sí, del curso de la nuestra, de la cristiandad, y que se llama a sí misma Occidente. Insisto, digo, y no me queda más remedio que remitir al lector a toda una serie de textos, mi epílogo al traductor, a El mito nazi, mi prefacio a un pensamiento finito para pensar nuestro presente, mi prólogo a Ego sum, Descartes, el mismo y el otro, mi prólogo a Occidentes del sentido, sentidos de Occidente, Occidente y nosotros, mis propios libros Hambre de Dios, Filosofía del Arrabal, 200 años de qué, El fin de la ciudad, Ortega y la filosofía del Arrabal, en los que he venido abordando ese mismo asunto estos últimos 20 años en un constante diálogo con Jean-Luc Nancy, muy especialmente, amén de con otros pensadores contemporáneos y con nuestras propias circunstancias, sobre todo o ante todo. Se preguntaba Miguel García Baró, en el curso de una muy formal conversación en torno a Nancy y en torno a este tan arduo y tan extenso trabajo de Salvador Vega Valladares, que tengo el honor, como les decía recién, de prologar, si Nancy iba o no a dejar discípulos, o, dicho de otro modo, si su muy singular estilo de pensamiento y su obra misma tendrían una posteridad. La pregunta no es gratuita, y lo es mucho menos viniendo de un observador tan agudo y tan atento al todavía harto vigoroso pensamiento francés contemporáneo como lo es Miguel García Baró. No es nada fácil heredar y prolongar un pensamiento como el de Nancy. Pasado el primer escollo, asaz considerable, de su dificultad de acceso, sin una buena cultura filosófica, histórica y hasta teológica, no hay nada que hacer con buena parte de sus textos, casi de inmediato surge entre quienes lo logran o creen haberlo logrado, como sucede con Heidegger o con Derrida y con autores de ese Haes, el tremendo espectro de la imitación. Se trata de autores que ciertamente seducen a muchos cautos e incautos. El testimonio de Philippe Lacoue-Labarthe en relación a Heidegger es particularmente representativo a este respecto, y que, en proporción directa, digamos, a su obscuridad o a su dificultad, producen una sorprendente cantidad de eco, pero un eco en el que por lo general apenas queda casi nada
o nada de su original sentido. Del mismo modo en que Nancy no escribe ni como Heidegger ni como Derrida, los herederos de su pensamiento no tendríamos que escribir como él, sino llevar a cabo, en todo caso, nuestro propio forcejeo de la lengua, en nuestra propia lengua y en relación a nuestros propios problemas filosóficos, sobre todo, o a los que también podemos y acaso hasta debemos heredar de la tradición europea o occidental, pero no sin hacer esa debida traducción cultural de la que vengo hablando, insisto, desde la época en la que escribí aquello del traductor entrometido y entrometedor en el epílogo al mito nazi. No nos hereda Jean-Luc Nancy una suerte de edificio paradigma filosófico al que los que venimos después podamos agregarle un muro extra, un piso más, un techo, una terraza o al menos una pieza mínima, digamos de confort o de decoración. Lo suyo no es construir, sino deconstruir, deconstruyendo incluso, se ha dicho ya, a la propia deconstrucción. Por eso mismo, y con todo y su necesidad y su legitimidad científica y académica, me temo que todo esfuerzo de interpretación global o general de su pensamiento será siempre, digamos que especialmente aproximativo y revisable. Establecer lo que en el fondo y a final de cuentas ha pensado Nancy sobre tal o cual problema, me parece que es una tarea que ciertamente hay que abordar, pero me viene a la mente una conversación que tuve con él hace algunos años ya a propósito de los diálogos platónicos. Al igual que en ellos, en la propia obra de Nancy, más que conclusiones en las que nos podamos apoyar para sobre ellas construir lo nuestro, lo que sobre todo o ante todo encontramos es el dinamismo de un pensamiento vivo que en su propio movimiento nos invita o nos incita a pensar y a afrontar también nosotros la muchas veces muy ardua o dura o desafiante, pero también muy jubilosa tarea del sentido. Bueno, este es un prólogo que, como ven desde lejos, invita a entrar a un texto muy arduo que ahora le pediría al autor que nos hable bastante más de él, pero quizás un punto, si quieres, ¿no? Un punto por donde podrías entrar es esa interlocución que nos hizo a ambos Miguel García Baró, ¿no? ¿Qué te parece? No sé si está funcionando. Bueno, este está bien. Nada más lo retiro para que no haga cortocircuito. Adelante. Bien, pues muchas gracias. Primero, pues quiero agradecer a la universidad, a usted, doctor Juan Carlos Moreno Romo, pues por todo su apoyo al mismo evento que estamos realizando y que pues tengo a bien participar. Pues nada, agradecer a ustedes, a la misma universidad donde estoy trabajando, el esfuerzo de publicar y de imprimir pues este texto que, como bien decía, es la conclusión de la tesis doctoral y que se dio este trabajo precisamente para poder llevarlo a publicar en formato de libro. Pues sí, la pregunta que nos lanzó en ese examen precisamente de la tesis doctoral de la defensa, de que posiblemente no iba a dejar discípulos, de que él lo veía muy difícil. Desde las pláticas que yo tuve con él, yo fui a hacer una estancia precisamente para llevarle estas conclusiones que yo ya estaba de alguna manera fraguando para este texto. Él fue muy crítico con Nancy, con su pensamiento. Precisamente él me abrió a otra manera de ver a Nancy. Es difícil, como bien decías en tu prólogo, como bien afirmas, que no tengamos esta poca apertura a criticar al autor en el que nos estamos llevando todos los días y todas las lecturas y nos lleva pues parte de nuestra vida a tratar de entenderlo, encontrar un defecto, quizás será alguna cuestión de un cuasi enamoramiento que tenemos a veces, ¿no? Y que a veces es bueno que alguien de la talla de García Baró pues nos explique y nos diga cuáles son los posibles errores que él ve en Nancy. Obviamente la defensa es el pensamiento de Nancy, crea una cierta perplejidad que incluso, como bien dices, es difícil aportarle algo más. Lo que queda siempre es como la perplejidad, cómo pensar el mundo justamente cuando el sentido, todos los sentidos del mundo
parecen estar agotados. Al menos esa es de sus posturas. ¿Cómo pensar el mundo fuera de los fundamentos, de las esencias, sin volver a caer en una nueva y que obviamente lleve pues lo que llevan todos los fundamentos? Tarde o temprano llega un fundamentalismo en eso. La idea de que no hay fundamento es precisamente una idea ética, yo creo, al final de cuentas, de no justificar nada de lo que ha hecho de este mundo lo inmundo. Precisamente yo creo que esa es la pelea. Yo entendí a Nancy precisamente desde este punto, desde el punto ético, que él precisamente intenta resquebrajar cualquier idea, cualquier fundamento, cualquier esencia que sigue justificando que vivamos en una inmundicia, que hagamos de esto que es libertad, de esto que es creación y novedad, hagamos lo contrario, cierre, hagamos inmundicia, hagamos esclavitud, servidumbre, y que le demos razón a eso y que lo sigamos viendo como algo natural. Ese es el punto por el que yo entré, Nancy, y ese es el punto que yo creo que hay que seguir manteniendo, fuera de todas la forma de ver el mundo de Nancy, todas esas perplejidades que nos deja, la cuestión ética o lo ético, como él lo llamaría, nos insta a pensar el mundo de manera nueva, nos insta a nunca vencernos, a nunca dejar de pensar, al reto que es pensar precisamente sin fundamentos. Hasta donde yo alcanzo, él precisamente concibe pensar así. El pensamiento es pensar sin fundamento. Es lo complicado que nos dejan así. Bien dices que es complicado leerlo, es muy difícil, acercarnos a Nancy siempre será al principio un fracaso intelectual que tendríamos que ir poco a poco solventando. Mi muy particular experiencia fue esto. Alguna frase que se encuentra precisamente en El olvido de la filosofía es esta, ¿no? Que no hay nada escrito en el cielo ni en la tierra que haga que lo inaceptable sea aceptable. Desde ahí, precisamente cuando entendí esto de Nancy, pude un poquito conectar todo lo demás. Precisamente su lucha contra los fundamentos, contra las esencias, contra las naturalezas, contra precisamente lo que no se ha dado en el mundo y que ya no puede seguir esperando, que es una justicia, lo que no puede seguir esperando, que es un sentido ya dado. El sentido está dado, más bien lo que hemos construido es precisamente estos sentidos, entre comillas, que han provocado el absurdo. Un absurdo que vivimos todo el tiempo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Reaccionando, y luego los invitaría a ustedes si quieren sumarse a la conversación. Yo quisiera decir que estoy muy gratamente sorprendido por este trabajo, por este trabajo que primero es un proyecto de tesis, luego una tesis concluida y ahora mismo un libro extraordinariamente consistente, muy en fin, que concentra un trabajo de varios años, un trabajo muy meritorio que además no aparece en solitario, aparece al mismo tiempo en que en el propio México, en España, en Argentina, en Chile, se estudia a Nancy a todos los niveles, incluido el nivel de la tesis, ¿no? Entonces, a mi sorpresa en determinado momento, ¿no? No sé, 2005, 2006, de empezar a ver cómo llegaban traducciones de Jean-Luc Nancy a las librerías mexicanas, desde editoriales argentinas o españolas, sobre todo, pues se suma ahora también esta grata sorpresa de ver cómo se lo está estudiando al más alto nivel en nuestras universidades y cómo, bueno, comienza a cuajar en libros, ¿no? Y en simposios como este que estamos teniendo, donde yo ya tenía buenas expectativas de los colegas que están interviniendo, pero que gratamente me veo rebasado en mis expectativas. Eso me da mucha esperanza, me abre muchos sentidos.
Y respecto de esa interpelación tan pertinente de Miguel García Baró, pues yo diría que yo me sitúo a medio camino, ¿no? Yo no soy ni tan reacio en Nancy como Miguel García Baró, ¿no? Pero sí que soy crítico, ¿no? Contaba ya días anteriores, creo que el primer día, ¿no? En línea, o ayer, no recuerdo, en fin, ya lo contaba por acá, como mi primer trabajo sobre Jean-Luc Nancy es un trabajo que tiene dos planos, ¿no? Es mi prólogo a un pensamiento finito, ¿no? Entonces tiene un primer plano donde juego el rol de introductor del libro que traduzco, pero tiene un segundo plano donde estoy criticando a Nancy, y estoy criticando a Europa, y estoy criticando a Occidente, y eso no escapó a los editores, quienes contactaron a Nancy y le dijeron, oiga, mire, este le está metiendo un caballo de Troya, ¿no? Y entonces Nancy mismo me lo contó, les dice, bueno, yo les pregunté, ¿y quién firma el texto? No, pues lo firma él, pues déjenlo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en fin, para recordar esta apertura, esta generosidad de Nancy, pero también para subrayar que también desde mi punto de vista a Nancy y compañía, ¿no? Hay que en fin, en filosofía hay que tener una postura crítica, ¿no? O sea, hay que someter a prueba todo incluso lo que nos sirve de apoyo. Y bueno, el propio Nancy nos deja claro que, puesto que no hay fundamento, Nancy no puede ser el fundamento de nada, ¿verdad? Entonces, esto lo emparenta, cito también la intervención de antier del doctor Sigifredo, ¿no? O sea, esto lo emparenta con nuestros ensayistas. Se lo decía en esa ocasión a Miguel García Baró. O sea, a mí me parece que Nancy, en fin, yo incorporo a mi propio trabajo filosófico a Nancy de manera análoga a Unamuno y a Ortega, ¿verdad? O sea, a mí me parece absurdo un pensamiento que se fundamente en Unamuno, pero qué tontería, ¿no? O un pensamiento que se fundamente en Ortega, ¿eso qué es? ¿Verdad? Y sin embargo, tanto Unamuno como Ortega y Nancy fecundan extraordinariamente el pensamiento, ¿verdad? Porque te permiten ver cosas que ellos vieron que tú no habías visto y que al final, si no son exactamente las que ellos vieron, ¿verdad? Lo importante es que tú las estás viendo, ¿no? Pero tienes que verlas tú y tienes que expresarlas tú, explorarlas tú, pensarlas tú. Y en ese sentido creo que sí, que a mí durante años me ha estimulado la lectura de Unamuno y cada vez que lo abro me vuelve a estimular. Y eso mismo es otra tradición, otro estilo, otro oficio, ¿verdad? Unamuno era articulista de periódico, Nancy también lo era, pero no era ese su principal vector de comunicación, tampoco lo era de Unamuno. Unamuno era novelista, poeta, ¿no? Bueno, Nancy era articulista de periódico, pero era sobre todo un gran académico, ¿no? Bueno, en el comercio de los pensamientos, él distingue la figura del autor de libros de la del académico. Bueno, pues era un gran académico y era un gran lector de libros, cuyo comercio siempre es extraordinariamente desafiante y por lo mismo extraordinariamente estimulante, ¿cómo ves? Sí, de acuerdo. Yo me propuse, desde que inicié a hacer la tesis doctoral, que esto no terminara siendo un trabajo que pareciera ser una tesis o un documento fraguado en Europa. Eso fue algo que tenía yo muy claro desde el inicio y que a los que me acompañaron también les pareció como una exigencia del documento final. Y sí, se trata de pensar al lado de Nancy, se trata de pensar con Nancy, se trata de que esas perplejidades que nos dejen, pues precisamente hagan en nosotros la facultad de pensar distinto a como podríamos estarlo haciendo de manera cotidiana. El texto, los primeros capítulos, aborda precisamente la cuestión como teórica de Nancy acerca del sentido.
Creo que la noción del sentido en Nancy es básica para entenderlo. Esta apertura que ya siempre se está dando, nosotros somos el sentido que hay que saber precisamente articular, aunque esa articulación no sea el sentido, y a la libertad que nos abre precisamente de pensar el mundo sin fundamentos, está contenido en los primeros capítulos. En el último capítulo y en los apartados, un postscriptum que escribía como a conclusión de este libro, pues es este intento de pensar al lado de Nancy, de hablar de lo que sucedió con los 43, de esto que sucede en nuestras sociedades mexicanas, de hablar sobre el narcotráfico, de hablar sobre las identidades o estos fanatismos identitarios, hacer también una crítica o iniciar una relectura de nuestros filósofos mexicanos, literatos, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Leopoldo Sea, y dialogar con ellos a partir de lo que Nancy podría estarnos como sugiriendo. Esta renuncia al mito, sobre todo al poder del mito, que él de alguna manera concibe, obviamente con muy distintas características del mito nazi a los mitos que se podrían todavía fraguar o renombrar o tratar de sacar nuevamente, pero aún así se mantiene una exigencia que este mito no sea utilizado para fines políticos o fines identitarios que terminen excluyendo a otros. Así que pues tomamos una postura también ante ello, ante las dificultades que tenemos precisamente en nuestra sociedad y que quizá Nancy nos puede dar mucha luz al respecto. Hablar sobre nosotros mismos, sobre nuestros proyectos, sobre nuestras circunstancias, es como un inicio precisamente para pensar mejor, creo yo, sin los errores de una metafísica que nos cree identidad o que nos exacerbe las ansias de identidad y que terminemos precisamente en los errores que ellos, los europeos, han cometido y que podríamos nosotros de alguna manera vernos y reflejarnos en esos errores y ver también otras cosas que tenemos buenas, ¿no? No somos dominantes, no somos una clase que esté buscando dominar a otros, porque sabemos de eso, es decir, nos dominaron mucho tiempo, sabemos también de los proyectos civilizatorios que hubo con nosotros mismos y que seguimos sufriendo ciertas formas de ese proyecto civilizatorio que se tuvo aquí, pero también la libertad que hemos tomado ante ese poder, ante esa civilización que hemos tenido, ¿no? Tenemos una libertad, algo que nos ha hecho a nosotros y que a partir de eso pues podemos repensarnos y pensarlos a ellos también. Pues muy bien, muy bien. ¿Quisieran comentar algo los que nos acompañan, compañeros que nos acompañan? Yo sí quisiera preguntar, escribiendo incluso sobre el tema del sentido y retomándolo en cierto punto, a mí me llama mucho la atención que mucho de la tradición occidental se plantea como la muerte de la metafísica, pero tal vez puede ser mi mala lectura sobre Nancy, pero como que Nancy trata de retomar este aspecto de la metafísica, incluso cuando habla justamente del sentido, estaba hablando sobre el concepto, que el sentido, bueno, básicamente es hablar de algo que en cierta forma como un principio muy fundamental, que dentro de la filosofía muy contemporánea pues casi se ha olvidado. Y la pregunta sería, aquí en México, ¿qué tan fácil o qué tan difícil fue hablar sobre el sentido? Porque, como tú lo mencionas, no es lo mismo la filosofía francesa allá en Europa que la filosofía aquí en México. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue hablar sobre el sentido? Si es que hubo alguna complicación. Pues yo creo que es difícil el sentido porque precisamente creo que padecemos o comenzamos a padecer de esta enfermedad por el sentido. Eso que Nancy precisamente le da como, o que concibe como un problema, una enfermedad por sentido, una enfermedad por querer tener el sentido, y que de alguna forma es ya un patetismo,
apoyándose en Freud, ¿no? El que pregunta por el sentido ya lleva por ahí una cierta enfermedad. Entonces nuestra pregunta por el sentido creo que ya está en nuestras mismas sociedades. Nos estamos preguntando y queremos exigirle a las cosas que nos den un sentido, ¿no? Y queremos esforzarnos por darle un sentido a las cosas. Este esfuerzo puede ser patético, es decir, este esfuerzo nos puede llevar a ciertos excesos. Uno de ellos es las cuestiones, a los fundamentalismos identitarios. Otro puede ser un exceso de buscar un sentido, un significado que todavía de alguna manera estamos buscando. La respuesta de Nancy es la respuesta de la existencia. El sentido ya está dado porque existimos, porque estamos precisamente aquí. Y nada tiene que ver con un significado. Nada tiene que ver con un gran concepto o noción. El sentido lo estamos viviendo. Quizás se lo puedo decir a la manera de Camus, porque respiramos, es que ya estamos en el sentido. Respirar ya es un juicio de valor. Estamos aquí, estamos respirando y ya de ahí estamos de alguna manera incluso exponiendo un sentido que no puede de alguna forma encapsularse en un término, en un significado. El sentido es la fuente en donde nacen todos los sentidos, incluso las denegaciones de la vida, ¿no? El decir la vida no vale nada ya está sustentado precisamente en un sentido. Ahí iríamos en contra de esta canción mexicana, ¿no? De la vida no vale. Bueno, ya, porque hay sentidos, porque podemos decir que la vida no vale. Si no, no tendríamos, no podríamos articularlo. Y creo que estamos cayendo precisamente en estos fanatismos, en estas desesperaciones por búsqueda de sentido que precisamente podrían ser una forma o son una forma del absurdo, extrañamente, ¿no? Al tratar de buscar tanto el sentido, seguramente caeremos en una forma del absurdo. Sí, lo cual nos remite a Camus, ¿no? Que como otro antecedente y quizás como el eslabón perdido entre Unamuno y Nancy, ¿no? El propio, yo tengo que estudiar con más detalle los papeles privados, la correspondencia, las notas privadas de Camus para ver cómo se da esto, porque, pero por lo pronto en la propia cuarta de cubierta, ¿no? En la contraportada del mito de Sísifo, ¿no? En Gallimard, los editores, y Camus trabajaba ahí, entonces podemos decir que es el propio Camus, ¿ya? Dice que el absurdo es una especie de sentimiento trágico de la vida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí está clara el parentesco con Unamuno, está claro. Y la madre que era sirvienta, ¿no? Que trabajaba de sirvienta, la madre de este humilde muchacho, Pied Noir, argelino, que entonces es medio paisano nuestro, ¿no? Cuarto, hablaba español. Entonces, vamos a ver, la lengua materna de Camus era el español, si bien es cierto que desde la infancia a su vez hablaba francés y que su obra está escrita en francés, entonces ahí el vínculo es forzosamente ese, ¿no? Bueno, pero otra cosa que me surgía escuchándolos y creo que es interesante traerla a cuento, ¿no? Para entender de qué están hablando, o sea, porque Nancy habla del sentido en todos los sentidos, pero no al mismo nivel, ¿no? Hay un sentido central en todo este asunto del sentido y que si lo entendemos bien eso va a subrayar nuestra diferencia respecto del contexto en el que Nancy elabora este pensamiento. Y al respecto, pues, hay que pensar en Moctezuma y Cuauhtémoc, ¿verdad? Y en Hernán Cortés derribando los ídolos aztecas. Y no solo derribando sus ídolos, sino haciendo aparecer delante de ellos otra fuerza contra la que no pueden y otro sentido contra el que tampoco pueden resistir, ¿no? La reflexión de Jean-Luc Nancy, como la de Lyotard, como la de Levinas y muchos otros, tiene que ver con la caída de un ídolo comparable a los ídolos aztecas, que es el comunismo. En la comparación, no sé cómo tradujeron eso, la comparecencia, ¿no? Por ejemplo, él comienza subrayando eso, ¿no?
Levinas lo decía, bueno, pero es que esto le daba en los imprevistos de la historia, creo que es donde lo dice, ¿no? Esto le daba una esperanza a mucha gente, ¿verdad? Y al derrumbarse desaparece ese horizonte de esperanza. Bueno, muy bien, yo no estoy seguro, yo no estaba allí, no pude ver las cosas en la calle como parece que ellos las vieron, pero no estaba yo allí porque estaba acá, estaba en las calles de acá. ¿Verdad? Y en las calles de acá yo no vi nada de eso. Aquí no se cayó ningún sentido comunista. Entonces, la pregunta es si aquí hay una carencia de sentido, una fractura del sentido, un vacío de sentido comparable a ese que se vive en este punto desde el que reflexionan este tipo de autores. Sí, sí, de acuerdo. Vivimos de manera muy, muy distinta, ¿no? Precisamente la diferencia es esto que podría vincular no solamente, si algo se puede decir, que Nancy hace hincapié. Pero sí, yo creo que esos excesos de atletismo por búsqueda del sentido sí nos han llegado por muchos lados. Sobre todo, obviamente, por la parte de la literatura, la filosofía, el arte en general, nos está llegando y nos ha llegado, quizá no en todos lados, pero de alguna manera hay ciertas ausencias que inmediatamente reflejamos con esa ausencia del sentido. Ausencias que se ven, sino en la gente religiosa. La gente religiosa tiene su sentido bien puesto, ¿no? No le hace falta que alguien venga y le diga cuál es el sentido. Él se vive de manera religiosa el sentido. Pero los que, como Unamuno mismo, empezamos a buscar, a pensar de otra forma, esa ausencia nos llega. Es como, no sé si Nietzsche lo ponía muy bien, como una enfermedad. Si esa enfermedad se nos contagia, una enfermedad de sentido, una enfermedad de ausencia, de fundamento, esa sospecha que de repente ya llega a ser una certeza, pues es esta enfermedad que estamos de alguna manera teniendo. Las cosas se juegan, yo creo, muy distinto en lo que ellos llaman Nancy y otros Occidente, que como se juega aquí. Pero creo que la vertiente es que cada vez sea más. El sistema socioeconómico, político, esta mundialización precisamente es la exposición de un valor, de un sentido último que es el capital. A la manera en cómo, y eso es cada día se expande y lleva su ideología, y la ideología es precisamente de que hay un valor que deja menospreciado todo lo demás. Y eso es un absurdo. Es quizá el más grande absurdo, un mito precisamente que hay que romper, de que hay un valor que es precisamente infinitamente, con un sentido a distancia, es decir, nunca lo completamos, lo que él llama un sentido a distancia, y es un deseo absoluto por lo absoluto, expuesto en un billete. Todo puede ser comerciado. Y en eso creo que sí, cada vez nos parecemos más a ellos, cada vez. Y no de la manera de dominadores, lo peor, lo parecemos de la manera de los dominados, que yo creo que es mucho peor. Perdón, que además no veo manos levantadas. Entonces, son cosas que seguramente vamos a seguir discutiendo el resto de la tarde, pero que ya que vienen a cuento, y como son importantes hay que ir diciendo, hay que subrayar, y no pasa nada si las volvemos a decir al rato, al contrario, ¿no? Citaba yo a Cuauhtémoc, Moctezuma y Cortés, ¿no? Y pues no es nada alejado del tema nanciano, porque frente al sentido hay efectivamente un sentido idolátrico que exige sacrificios, ¿verdad? Entonces, uno de los temas importantes, cuajado en un ensayo específico, en un pensamiento finito, es lo insacrificable, ¿verdad? O sea la vida es insacrificable, no
no hay nada que justifique el sacrificio de Isaac. O sea, ¿verdad? O sea, el padre lleva a su primogénito a ofrecérselo a Dios, porque hay toda una tradición, ¿no? Y el ángel, el mensajero de Dios, le dice, no, espérate, yo no quiero eso, ¿no? ¿Ah? Y es ahí donde se da la revolución del sentido. Es allí donde se da la revolución del sentido. Y esa revolución del sentido resurge en el pensamiento de Jean-Luc Nancy. Porque, ¿qué dice Jean-Luc Nancy? La revolución que estaba al otro lado de todos estos sacrificios es un ídolo. O sea, no vale la pena sacrificarse por ese ídolo. Ahora nos quieren sacrificar por la madre tierra, ¿verdad? O sea, sacrificar de un montón de maneras, desde quitarnos comodidades que teníamos, ¿no? O sea, ya no los que necesitan enfriar o calentar sus casas, ¿no? Que nosotros felizmente vivimos en unas latitudes donde eso es más o menos innecesario, ¿no? Pero a quienes lo hacían ya se los van a restringir. A nosotros también nos están restringiendo la circulación en vehículos, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, bueno, y ya empezamos a llegar ahora sí al momento sacrificial. Nos piden que no nos reproduzcamos, que no tengamos hijos, que no vivamos como han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, ¿verdad? Entonces, allí está cuajando un ídolo. Gaia es un ídolo, y ese ídolo está exigiendo, ese nuevo sentido global, ¿verdad? Está exigiendo sacrificios. Y frente a eso lo que hay que decir es, váyanse a... ¿verdad? El ser humano, la vida es insacrificable, dice Nancy, ¿no? Para cerrar, no sé. Yo tengo una duda. Perdona, sí. Sí, bueno, ahorita que hablamos sobre esta cuestión del sentido, hace un tiempo había leído un libro de Simon Blackburn que se llamaba Introducción a la Ética. Y hablaban sobre ese tema como el sentido de la vida, ¿no? Y algo que me pareció interesante sobre eso es que manejaba desde un punto básico de que los seres humanos, como por lo general, encontramos un sentido único que nos oriente a vivir, ¿no? Pero mencionaba que es como que, por ejemplo, Camilo decía que pues, era un absurdo, ¿no? Pero para él mencionaba que lo absurdo no sería como que le quieras encontrar un sentido general a la vida, sino que la vida está exageradamente llena de sentido, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿realmente sí podríamos encontrarnos como en ese precepto de que sí está exageradamente la vida llena de sentido, pero el sentido para quién? Para mí, para ti, para una comunidad, o sea, ¿qué sentido tiene, no? Y entonces mi pregunta es, si realmente tendrás, o sea, tal vez desde la postura de Nancy, ¿realmente la vida tendrá así como una exageración de sentido? Dentro de todo, como lo complicado que es entender la noción de sentido de Nancy, llega un momento en que lo dice bien claro. Esta oscuridad es como 1000 años de sol, como 1000 años de amor. Es decir, de verdad, la vida está llena de sentido. En donde nos tropezamos con los sinsentidos es en nuestras interpretaciones, en nuestros fundamentos, que terminan sacrificando a los otros, viviendo precisamente en un absurdo. Yo creo que también Camus le da como bien dices, el eslabón entre Unamuno y Nancy, precisamente en el mito de Sísifo. Sísifo que regresa buscando venganza y que la playa, el sol, la arena, las pequeñas cosas de la vida le hacen olvidar la venganza. Regresa de la muerte, eso de la no vida, del no ser, regresa y lo hace olvidar todo lo absurdo que es la venganza. Se queda mejor acostado en la playa, disfrutando de estos excesos precisamente. Quizás no son un gran fundamento del mundo, pero sí vale para que alguien tenga más que suficiente, ¿no? Todo el sentido posible que es. La existencia es todo el sentido posible, ni más ni menos. Y ahí voy con otra pregunta. Bueno, también algo que también me he percatado es que en esa cuestión de sentido también puede haber un momento
en el que el ser humano de la nada encuentre una cosa que le puede dar sentido a su vida, pero no sabía que eso debía darle sentido, ¿no? Recientemente acabo de ver esta serie como medio, pues más como politizada, a veces, que se llama El caso de Juárez Cáceres, como es todo el tema político entre Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy. Y algo que me hizo como clic fue como que encontrar cómo una persona fue utilizada con fines políticos y ahora su condición de sentido era como buscar su propia libertad, ¿no? Porque básicamente desde el precepto acá de lo que entiende Florence al hablar sobre la libertad es que se tiene que hacer un juicio justo, se tiene que hacer un procesamiento y así casi como a la noción de la República Francesa, ¿no? Y es como que me di cuenta ahí, sí, o sea, sí hay como que hay algo que puede tener sentido en tu vida, pero no sabes que está ahí hasta que de repente te llega y dices, wow, o sea, esta chica prácticamente quería libertad, o sea, ese era su sentido en ese momento, durante ese periodo en cárcel, su sentido de vida era como buscar su libertad, ¿no? Bueno, retomando lo que decías, la pregunta es si este sentido era tan omniabarcante que le impedía disfrutar una mañanita tranquila en su celda. ¿Verdad? Me da risa, pero es serio, ¿no? ¿Verdad? O sea, también allí para quien está encerrado en una celda o para quien está sometido a un trabajo extenuante para Sísifo, también puede haber sentido. Y eso se aplica pues para Florence que hace eso, para mí o para ti o para cualquiera, porque por eso precisamente el sentido de muchos en este continente es la cruz, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido que sobrevive a la muerte del sentido? ¿No? Es la cruz. Y esto Nancy no lo dejaba de ver y en su última conferencia en América Latina, o por lo menos nos lo dijo, ¿no? en la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? O sea, Europa, chao, el futuro es o de África o de Iberoamérica, donde todavía hay sentido religioso. Eso dijo. Eso dijo. Ahí está en los videos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias al doctor Salvador Vega Valladares por esta interlocución, ¿verdad? O sea, nos quedamos en los bordes de su libro y ya vimos que hay mucha tela de dónde cortar, entonces imagínense si nos arrojamos a sus profundidades, ¿no? Entonces, invitarlos a adquirir y a pues leer y discutir este libro. Entonces, un aplauso para el autor, por favor. Y gracias. Muchas gracias. Descansamos unos minutos 5 minutos de descanso si al final no hay tiempo para que yo les lea todo mi rollo, leo poquito y ya está. Tampoco hay que crucificar.